Televidentes amables, cordialísimo saludo desde los estudios de San Rafael Televisión para presentarles el programa Mate Mágica, en el cual estamos trabajando, y quizás la última vez que lo digo ya porque me vuelvo muy cansón, una historia larga de la humanidad que se llama la historia de las técnicas. Hemos hablado de la Edad de Piedra, que tiene 2 etapas, Paleolítico, Neolítico. Luego viene la Edad de los Metales, que tiene 3 etapas, cobre, bronce, hierro, y ahí ya nos estamos ubicando, Entonces, habíamos dicho que la edad de los metales, ¿cierto? Edad de los metales. Se va. Ahora sí, me quedó bien escrito, Edad de los metales, que consiste en 3 etapas. Etapa del cobre, etapa del bronce, ya hemos explicado, por eso lo volveremos a hacer, en qué consistían, en que este cobre es un elemento, el bronce ya es una mezcla, una aleación se dice. Mezcla es como en la química más general. En la metalurgia ya se dice es una aleación. Y luego la etapa del hierro. Sabemos que esto no es estricto, que las fechas no son estrictas, depende del país donde estemos hablando. Hay algunos, como Egipto, que no pasaron por la edad de hierro porque ya no hay minas de hierro, tan triste. El hierro tiene una gran ventaja y es que es mucho más duro que el cobre. Entonces se pueden hacer herramientas mucho más eficientes. Perfecto. Y que esto es una etapa es una edad de los metales que no es solamente importante por la técnica, no es solamente importante porque había técnicas para hacer mejores herramientas. No es solo esto, es además, ¿cierto? Porque hubo un avance cultural que se da por el intercambio de ideas entre una población y otra, y lo vamos a poner más en detalle. ¿Listo? Entonces ya el hombre está dejando de trabajar la piedra, todavía la utiliza para algunas cosas, por supuesto que sí. Entonces uno habla de la edad de la piedra y cree que se desapareció de un momento a otro y que para que apareció la edad de los metales así tajantemente, no. Usted está en la etapa del cobre, inclusive en la etapa del bronce, y todavía está haciendo cosas de piedra. Por supuesto que sí. Esto es solamente una conceptualización un poco vaga, pero para medio ubicarnos en ciertas concepciones, más que en cronología. En cronología es importante, es casi que imposible ubicarse, muy difícil. Listo. Ese avance cultural, vamos a explicarlo un poco más detenidamente. ¿Qué pasa? Que, listo, entonces usted encuentra una roquita, vamos a empezar así, de cobre, ¿cierto? Por acá una roca de cobre, por acá otra roquita de cobre, piedritas ahí, bolitas mal diseñadas, por supuesto, no esféricas, no, ¿cierto? Una cosa así, por ahí encuentra otra así, con harto unas más grandes, otras más pequeñas, en fin. Pero usted termina entendiendo que ese colorcito que es ahí como casi naranja o amarillo, porque hay cobre naranja, hay cobre rojo y hay cobre amarillo, eso pues depende de ciertas condiciones. El cobre amarillo es un poco más duro que el cobre rojo, entonces se utilizan para diferentes asuntos. Eso ya es un conocimiento, ya es un proceso. ¿Qué hago con el cobre amarillo? ¿Qué hago con el cobre rojo? Ya hay una comprensión del entorno mucho mejor. Listo, entonces usted encuentra las piedritas, las piedritas por acá, otra piedrita por acá. Otro señor por ahí en otra aldea un poco más lejos encuentra también otra piedrita por acá, otra piedrita por acá, otra piedrita por acá, otra piedrita. Y se llaman minas. Digamos así, entonces encontramos una mina de cobre, por aquí encontramos a los 2 o 3 kilómetros otra mina de cobre,
Y como la gente ya quiere trabajar el cobre, entonces alguien la descubre y como no había tanto egoísmo, la gente va llegando, entonces por aquí llega Carlos, por aquí llega Juan, por aquí llega Felipe, se juntan y forman una aldeíta. Acá llega machista, ¿eh? No, también viene Isabel, que es la compañera de Carlos, viene María, que es la compañera, ¿sí o no? Ah, para que no seamos machistas. Y lo mismo pasa aquí, ¿cierto? Viene fulano con fulana, y van haciendo aldeas alrededor de las minas para poderlas trabajar mejor. Van surgiendo aldeas, que ya es mucho decir, ¿eh? Porque con las aldeas ya hay un intercambio y después, pero eso lo vemos más adelante, no vamos a verlo de eso, hombre, que nos vamos a poner a aplazar cosas, que más adelante aparecen las aldeas, se van juntando, pasan las centurias. ¿Qué es una centuria? Un siglo. Centuria es 100 años y siglo 100 años. Centuria y siglo, ¿cierto? Pasan acá. Y esta aldeíta que había por acá, con una mina de cobre y con unos manes ahí trabajando, y por aquí había otra, unos manes y unas chicas ahí trabajando, queriéndose, se van juntando, esta con esta, viene, y ya no es una aldeíta, otra aldeíta, ya esto, porque aquí también se ubica otra gente que haría otras cosas, ¿cierto? Aquí hay una mina de cobre, y aquí hay otra mina de cobre, entonces por aquí también se va sentando gente que de pronto no trabaja tanto el cobre, pero son agricultores, ¿cierto? Y por aquí hay otros que son pastores. Estos agricultores y estos pastores ya forman con entre estas dos aldeas, forman un pueblo, una población grandecita, un pueblo, digámoslo así, un pueblo. Y obviamente que ahí también hay lo más importante, intercambio de ideas, diálogo sobre los métodos, sobre cuál mina es mejor, cuál es más, tiene más abundancia, ¿cierto? Que yo, que trabajo el hierro, entonces le compro al pastor unas cabritas más y el mismo pastor me las cuida, ¿cierto? Porque yo le doy un poquito más de utensilios de cobre. Hay mucho intercambio ahí de muchas especies, pero principalmente es de utensilios, comercial y social. Lo que les acabo de decir acerca de que el pastor, ¿cierto?, le vende al orfebre del cobre, orfebre, ¿qué más se puede decir? El cobre, ¿no? Orfebre. Le vende unas ovejas al orfebre, pero también el pastor se las cuida, porque el orfebre se la pasa haciendo orfebre. Pero este mismo orfebre, por acá, le compra a otro pastor, con sus utensilios, que son muy necesarios, le compra otras cabritas. Y este mismo orfebre, pues sí, son varios, por supuesto, a este señor le compra un terrenito y le dice, cultívamelo y lo partimos. Entonces ya también agricultura, ¿cierto? Por aquí también a otro vecino también le dice lo mismo, una parcela me la cuidas. Agricultura. Este orfebre, ¿qué es lo que está pasando? Fácil, muchachos, fácil. Está adquiriendo riqueza. Bueno, bien y mal. Ya no está. Aquí ya la cosa no es tan sencilla. Ya no es que el orfebre le va a decir al pastor, ve, las cucharas se hacen así, ve, un momentico. No es que yo no le digo cómo se hacen y le voy comprando las cositas que él tiene y él mismo me las cuida. Ya este señor va adquiriendo un poder económico más grande que los demás. Aparece la riqueza. Esa es la sociedad humana. Así nos ha diseñado la naturaleza y desafortunadamente a día de hoy la cosa se volvió más peligrosa, más complicada.
Ok, pero esa es la vida. Entonces, ya vienen después de las aldeas, que varias aldeitas, se hace una aldea cuando hay varias minas, pero se hacían muchas más minas, con muchos más agricultores, ya no son una aldea, ya se hace un poblado, ¿cierto? Un pueblo. Y un poblado que va creciendo y va creciendo. Los habíamos mencionado acá, ¿cierto? Les había mencionado a Catal, lo voy a decir así con una pronunciación más o menos en castellano, Catal Uyuk, que esto es en Turquía. En lo que hoy es Turquía, antes no se llamaba Turquía, les decís que los griegos le decían la Asia Menor. Hay otro en la India que se llama Mohenjo, ¿cierto? Daro. Hey, pero muchachos, había otra que no les he mencionado. Y es famosísima, en la Biblia está. La ciudad de Uruk, que también al principio era hecha como estas dos que vimos en arcillas, ¿cierto? En barro ahí trabajado de una o de otra manera. La ciudad de Uruk también fue importante. Y por ahí había una región donde quedaba la ciudad de Uruk que se llamaba Ur de Caldea. O sea, aparece en la Biblia referenciado como Ur de Caldea. ¿De dónde salió? Esto sí me lo sé bien. Y no lo estudié estos días, porque me lo sé desde hace mucho tiempo que vengo estudiando historia de las religiones. De Ur de Caldea salió el patriarca Abraham. O salió, no, lo sacaron de allá, del pelo. Llegó Dios y le dijo, vení, 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 vení. Es que este mundo tuyo ya está muy cansoncito. Yo te voy a escoger a ti y te me vas para una tierra que te voy a dar, y todo aquello lo convence. Y Abraham es el que funda el judaísmo. O sea, al final eso terminó en judaísmo. Y luego aparece detrás del judaísmo, cuando ya vuelve Jesucristo, aparece pues el cristianismo, nosotros. Cristianismo, dejámoslo así, cristiano. De la región del pueblo de Uruk, en la región de Ur de Caldea, Dios, Yahvé, llama a Abraham. Abraham empieza a tener hijos, a decirles que se manejen bien, que adoren a Dios, que esto y que lo otro, y se convierte en esa cosa que se llama el judaísmo, o los hebreos, ¿cierto? O los israelíes, que vienen a ser casi la misma situación, y después de ahí se deriva el cristianismo. Esta ciudad de Uruk también es hecha de barro. Yo les había mencionado estos dos, pero esta también es importantísima. Y yo al principio pensé que no lo iba a mencionar, pero veo que es un punto clave en el desarrollo de la religión católica. Entonces también hoy quise mencionarlo. La ciudad de Uruk, ¿cierto? Y después aparece en Nínive, que es un poco posterior, en fin. Cuando aparecen los poblados que ya son muy grandes, que son ciudades, que ya no son pueblecitos, sino ciudades como Uruk, que es importante en ese momento, volvamos a escribir aquí, la ciudad de Uruk, en la región de Ur de Caldea, que eso hoy es lo que conocemos como Irán. Es por estos lados. Es lo que antes también llamaron en aquellas épocas Persia. Primero se llamó Uruk, que el país grande, Uruk es la ciudad, Ur de Caldea es una región. Y el gran país en esa época se llamaba Sumer, el gran país de Sumer, como decir Colombia hoy, ¿cierto? Entonces, Ur de Caldea era como decir Antioquia y Uruk, como decir Medellín, San Rafael, facilito. Después de Sumer se llamó Persia y hoy se llama Irán, allá en lo que llamamos el Medio Oriente. Entonces, Uruk, una ciudad, ¿cierto? Tiene situaciones sociales mucho más diferentes, porque allá a Uruk
llegan mercancías de otros poblados cercanos, ¿cierto? Y no me digan, hay uno que se llama Eridu. Ah, no, ese es un dios, no, qué pena. Allá en Sumer, ¿cierto? Habían varias ciudades. Les menciono la de Uruk, pero a donde llegaban mercancías de las otras ciudades cercanas, que no me acuerdo, qué pena, me olvidé. Eso lo leí hace tanto tiempo que olvidé qué ciudades había. Uruk, Enlil, es que me estoy acordando de los dioses, pero no, Uruk, Eridu, es otro dios. Bueno, ya, qué pena, lo olvidé. La única que recuerdo es Uruk. Pero de las ciudades cercanas a Uruk llegaban mercancías, pero también de Uruk salían mercancías, entraban y salían. Y con esos mercaderes que entran y con esos mercaderes que salen, llega una cosa importantísima para la sociedad humana. Y volvemos a lo que hicimos al principio, intercambio de ideas. Esto es tan importante que hoy, pues a día de hoy, usted escucha políticos, bueno, y politólogos también, políticos, sociólogos, antropólogos, pedagogos, economistas, creando situaciones para que las ciudades, los pueblos, los países de hoy tengan intercambio de ideas. Ya se dieron cuenta, ese tipo de profesionales, que es más importante intercambiar ideas que intercambiar mercancías. Porque esto es lo que crea y lo que hace que nuestro espíritu sea muchísimo más avanzado. Hoy se crean en todas las ciudades del mundo, en todos los países del mundo, espacios físicos, parques, edificios, donde llegue la gente a intercambiar ideas, ¿cierto? Porque ya se dieron cuenta que es más importante intercambiar ideas que intercambiar mercancías. Bien, muy bien por eso. Eso es lo que nos hace bastante diferentes a las tradiciones anteriores. Pero empezaron aquí, el intercambio de ideas, lo vimos, ¿cierto? Cuando estábamos trabajando el principio del cobre, ¿cierto? Lo dijimos o en el programa pasado, ya no recuerdo. Pero esto era importante. Hoy volvió para que los avances culturales sean cada vez más rápidos. Listo, hacemos una pausa en nuestro programa Mate Mágica y volvemos en unos contados segundos. Nos veremos. Gracias por regresar a su programa Mate Mágica, amables televidentes. Entonces, después del break, ¿cierto? Habíamos dicho, vamos a hacer un pequeño resumencito. Habíamos dicho, aparece una mina. En el caso específico, las primeras que aparecieron fue de cobre. Minas, ¿cierto? Aparecen las minas. Las minas más cercanas, la gente que vive muy cerca a esas minas, con la otra gente que vive muy cercana a otras minas, entonces forman aldeas. Yo quiero hacer este recorrido porque nos va a ayudar a afianzar más todo el conocimiento que vamos a adquirir. Después, una aldea con otra aldea y con otra aldea, ¿cierto? Y que se ve personas que hacen diferentes oficios. Hay agricultores, hay cazadores, hay pescadores, ¿cierto?
todavía hay, aunque estemos en la época ya agrícola, todavía hay cazadores. Aparecen varias aldeas, forman los poblados. Eso puede ser un poquito fácil de entender. No se requiere demasiado quebradero de cabeza porque a través de las experiencias que nosotros hemos tenido vemos cómo se van formando las agrupaciones humanas. Después aparecen las ciudades. Bueno, hoy se dicen en Bogotá, capital, distrito especial, ¿cierto? Ya eso son cosas mucho más grandes. En Medellín se habla del área metropolitana que empieza desde Caldas, desde el municipio de Caldas, no Caldas el departamento obviamente, sino desde el municipio de Caldas, sigue, voy a decir los que recuerdo, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Medellín y hacia el norte ya, estas primeras son del sur, hasta, digamos, hasta Itagüí y Envigado se considera el sur. Aparece Medellín, se considera como el centro y luego aparecen en ese orden Bello, vamos a decirlo, Copacabana, Girardota, inclusive Barbosa se cuenta un poco dentro de la tal área metropolitana, que nosotros no estudiamos esas, pero pongámosla aquí, para el día de hoy, entre paréntesis, pongámosla aquí, áreas metropolitanas, una gran cantidad de ciudades grandes y pueblos grandes y ciudades intermedias que se juntan y forman, digámoslo, áreas metropolitanas, otros nos dicen distrito, en fin. Después de las ciudades, ya, hasta ahí llegamos, ¿cierto? Pero esto es lo que hace que el ser humano, bueno, tenga muchas cosas y no me voy a explayar en eso que se me ocurre en ese momento, muchos problemas, porque las ciudades también son problemas. No puedo quedarme también callado del todo y decir, no, es que la ciudad es lo más maravilloso, la ciudad también tiene muchos líos. Hay que ser pero muy buen ciudadano y buen político para que las ciudades marchen un poquito mejor. Nos sirven, nos hacen un beneficio en unos asuntos, pero también nos hacen unas dificultades en otros aspectos. Pero bien, ese es el ser humano. Esto es importante en las ciudades, porque ya en las ciudades pues seguirán, ya no como construcción de espacios de socialización, sino que ya se hacen como espacios de comercialización, pero detrás de la comercialización también viene, ¿cierto?, la cultura. Esto ya es un poco más avanzante, ya vienen los países, que ya no es una construcción, son varias ciudades que se juntan, varias regiones, forman los países, y los países en sí también vuelven y necesitan hacer intercambio de mercancías, intercambio comercial y, por supuesto, intercambio cultural. Hasta ahí podemos llegar, porque lo más importante, yo quiero repetir eso, no es tanto el intercambio de ideas, es mucho más importante no es tan importante, discúlpeme, no es tan importante el intercambio de mercancías, que por supuesto lo es, pero detrás del intercambio de mercancías hay algo que a veces no le sabemos medir la gran ventaja que es el intercambio de ideas, el intercambio cultural. Entonces, vamos a ver un ejemplo porque yo sé que les hablo de intercambio cultural, de intercambio comercial, y después les hablo de intercambio cultural, y ya como que la cosa se dificulta. Vamos a darles un ejemplo. Lo vamos a poner en las edades antiguas. Entonces, listo, sabemos que hay unos orfebre, minero. Bueno, es que en esa época se hacía todo, ¿cierto? La persona hacía todo el proceso. Entonces, ¿cuál era? Extraer el cobre en las minas, extracción. Una misma persona hacía esto, extracción. Sacar el cobre, en este caso el cobre, de las minas. También hacía la fundición, obviamente. Bueno, y muchos detalles. También hacía la depuración porque era quitarle el montón de tierra que había por ahí, algunos otros metales que estaban ahí pegados al cobre y que no servían, el óxido también, ok. Entonces la fundición. Pero también
se hacía, él mismo hacía la orfebrería. Y él mismo hacía la comercialización. Comercio, hacía el comercio, podemos decir comercio, por ramos estas. Él hacía estas 4 tareas y además que hacía algunas más que en este momento no quiero detallar y no soy capaz porque me toca ponerme a pensar y a mí no me da tiempo ya para pensar en esta vida. ¿Listo? Esta persona que hacía esto en cobre, ¿cierto? Cualquier día se le olvidó limpiar bien el cobre, se le olvidó o no quiso, por el afán, por muchas cosas. Y había pedacitos de estaño ahí, que él ni siquiera sabía, una cosita blanca, una cosita ahí gris, otra cosita gris como brillante, entonces como un poquito parecido en ciertas condiciones al cobre, y lo único que las diferenciaba era como el color, o no podía quitarlo, ¿cierto? Estaban tan empotrados el estaño, estoy haciendo pues, dando aquí una posibilidad de lo que pudo ocurrir. La piedrita de cobre estaba tan pegada a la piedrita de estaño que él no fue capaz y entonces tiró eso allá, ya con la pereza de tanto darle, seguro ya con hambre, todas aquellas cosas, la mujer llamándolo, que oh, pues mijo, ¿usted qué está tan encarretado allá? ¿Con quién vieja está? Porque para eso son las esposas, para decirle, las esposas sirven para que siempre tengan celos. Qué pena, chicas, es una bobada. Es un mal chiste. No. Entonces la esposa lo llama, venga pues, mijo, ¿qué es lo que le pasa? Usted qué, venga pues a ver qué se le va, ¿cierto? Ya, sabemos pues la historia. Y él se dio cuenta que después de que echó la piedrita de cobre con la otra piedrita de estaño, porque no se nos olvide, ¿cierto? Porque no es ST como estaba diciendo, sino SN, el cobre, que es el Cu. Con el estaño, él se dio cuenta que cuando vació el asunto y sacó el cuchillo era más fino. Uy, madre, esto sirve. Y entonces volvió y buscó más estaño, todo desesperado. Mija, venga, yo a buscar estaño. No, no puedo porque estaba haciendo la comida, pero venga, mija, que es que el estaño es muy importante. Y se volvió pues ahí las peloteras de siempre entre marido y mujer, que todos las tenemos. Yo como no tengo esposa, pues entonces busco 5 o 6 mujeres que me jodan la... Chicas, qué pena. Eso es lo chiste. Yo a ustedes las quiero mucho. Ustedes saben que sí. Listo, entonces el hombrecito hasta que al fin. Y ya, ojo pues, él se da cuenta de que esa piedrita gris que ahí estaba estorbando le sirvió porque adquirió otro que él no lo llamó así, por supuesto, él no sabía que existía esta palabra, pero esa cosa ahí, ¿cierto? Esa cosa es más fina que el cobre solo, más fácil de trabajar inclusive, porque se derrite más rápido, ¿cierto? Y entonces ya, y como en esa época todavía no había tanto egoísmo, aunque un poquito sí, un poquito no, él le enseñó a los otros. Y a los de la aldea, a los de la otra aldea, y a los de la ciudad, y todo el mundo decía, ve este man, y sale por el periódico, ve, hay un man por allá, porque así hablan los periódicos, vea, por allá resultó un man, ¿qué tal? Se sabe no sé quién. Y entonces todo el mundo se va a preguntarle, hey, ¿cómo es lo que vos estás haciendo? Que no, no, yo le he hecho de eso. Y resulta que es que los otros que vinieron a aprender no tenían de eso. Estaño, ¿cierto? En esa época se hablaba así, eso con eso, las cosas no tenían nombre, que se señalaban, como dice García Márquez, y esto con esto. Y... Entonces ahí hay un intercambio comercial. Porque él dice, listo, entonces yo te vendo a vos de esa cosita gris que se revuelve con el cobre, o que se revuelve con la cosita roja, porque el cobre es rojo, yo te lo vendo. Y vos le echás, yo te vendo de eso y vos vas allá, te vas de aquí, que yo te lo vendí, lo llevas para allá y se lo echás. Y entonces hay un lío, porque ese man de allá no sabía cuánto hay que echarle y le echó demasiado estaño. Él todo convencido de que pienso que me vendió ese man que es tan caro, pero yo le voy a echar bastante para que me salga mejor. Y le salió peor. Entonces,
tuvo que ir donde este otro señor, otra vez el que le vendió la cosita esa gris, el estaño, como sabemos nosotros, que sí sabemos cómo son las cosas, que le vendió el estaño, le dice, es que vos la embarraste, hombre, pero ¿cómo se te ocurre echarle tanto? Echarle menos. ¿Qué es eso? Ya no es un intercambio comercial, ya es un intercambio cultural. Ya hay entendimiento de un proceso. El señor que no solo le vende el material, sino que le dice cómo se debe utilizar. Ese es un ejemplo de lo que se llama intercambio cultural, que es muy importante, porque si el otro no le dice, entonces las cosas le salen muy mal. Y pudo haber, el otro ejemplo, ya, listo. Entonces, este señor le vendió también estaño, que él no sabe, porque él dice esa cosita gris y se la vende a otro. Y el otro de una vez le echó desde el principio, le echó menos. Y resulta que las herramientas de él salieron mejor. Entonces se viene para donde y dice, es que vos me estás vendiendo a mí un estaño muy bueno, mejor que el que le vendiste al de allá. No, yo no le estoy vendiendo mejor estaño, yo a todo mundo se lo vendo igualito. No, el mío es mejor, hermano. Y van, y miran, no es que el otro le echaba menos estaño que inclusive el primero, el del lado de acá, el primerito que descubrió el estaño. Me decía, es que vos le estás echando mucho. Vos le estás echando mucho. Pero, ¿y vos cómo te diste cuenta? No sé, yo por tacañar le eché poquito y me resultó mejor. Bueno, ese es el intercambio cultural. ¿Cómo se pueden hacer mejor las cosas? Y se dice, cuando no hay egoísmo entre los seres humanos, que es como deberíamos vivir, tal como dice la Biblia, ¿sí o no? Amados los unos a los otros. Bien, ¿qué más sigue acá? La edad del cobre, ahora sí a centrarme un poquito en el cobre, ya les dije un poquito de qué era el intercambio comercial y cultural, se los esbocé ahí de una manera muy folclórica al estilo antioqueño, que es la mejor manera de hablar, ¿sí o no? Los antioqueños, la mejor manera de hablar, el antioqueño. Entonces, el cobre apareció, ya lo hemos esbozado aquí, primero en Turquía. Hoy lo llamamos Turquía. En esa época, un poquito después de que ese señor descubrió el cobre y todo aquello, estos señores, descubrieron el cobre, un poquito después aparecieron los griegos y no llamaron a esa región Turquía, sino que la llamaban el Asia Menor. Y de Turquía, este desarrollo cultural fue pasando hacia Europa. O sea, aquí está Turquía. No lo voy a poner pues en mapa porque qué pereza chicanearles todo lo que yo sé dibujar. Aquí está Turquía. Vamos a hacer una T bien grande. Esto es Turquía. Y pasa por acá rapidito. Por acá está el estrecho de Bósforo, muy importante. Ahí hay como entre lagos y mares, ¿cierto? El mar de Azov, el no sé quién, por aquí está el mar, no me acuerdo bien, Azov, Bósforo, pero este es el estrecho del Bósforo. Aquí ya está Grecia, ¿cierto? Y eso se fue viniendo todo eso con los intercambios y los avances y la gente que se aburre en un solo punto y se va para otro, hasta que llegó aquí a toda Europa, inclusive llegó hasta antecitos de Alemania, ¿cierto? En Alemania ya no llegó tan rápido, pues, ¿cierto? Los primeros esbozos llegaron hasta más allá de Grecia. Es que en esa época Grecia está más abajo, pasa por los Balcanes y no llegó a Alemania inicialmente. Esa es la del cobre. Pero en realidad casi todas estas asuntos de las edad del cobre, de la etapa del cobre, no es edad del cobre, es edad de los metales. La etapa del cobre, la etapa del bronce, ¿cierto? Porque el bronce sí salió más atrás, no salió en Turquía, el bronce salió mucho más atrás de Turquía. Por acá, el bronce estaba por los lados de Egipto. Bueno, Egipto es más bien por acá. Por aquí sí surgió el bronce en Egipto, que es un poquito más abajo de Turquía. Y a este lado, más o menos ahí está dibujado. Por aquí estos son los puntos, Turquía, Grecia y Egipto. El bronce fue en Egipto y se fue replegando hacia acá. Entonces se repliega
se repliega, no, porque replegarse es venirse y juntarse. Se abre, se expande hacia otras regiones. Entonces de Egipto el bronce pasó también hacia los otros lados de Asia. Entonces por aquí estaba Persia, lo que hoy es Irán, en fin. Esos avances no se quedan en un solo punto. Listo, a ver qué es lo que tengo acá, perdón, antes, qué pena, se me olvida. Ah, sí, esto es importantísimo, la historia que les voy a contar, narrándoles lo que habíamos dicho de que no hay manera de decir que todo está tan establecido en una época y en un país y que no el otro país fue igual, la misma época y en el mismo y en otro país parecido, pero en las mismas épocas se dieron las cosas y se dieron los avances. No, eso es bastante difuso. Entonces, perdón, habíamos dicho que en el menos 6000, en el milenio sexto antes de Cristo, o sea, hace 8000 años, ¿cierto? Había aparecido la edad de los metales. Y esta edad de los metales, en algunas regiones se fue avanzando la tecnología y en algunas regiones ya el bronce apareció en algunas regiones junto cuando descubrieron, va a pasarme aquí más bien, que se ve muchísimo mejor. Vamos a pasar esto. Descubren el cobre. Descubren el bronce. Y descubren el hierro en algunas partes, no en todas igual, ¿cierto? En alguna zona, cuando descubren el cobre, prontico, apareció la escritura en esas zonas, prontico. Escritura. Que la escritura es muy importante, ya vamos a ver por qué. Pero hay otras que se demoraron unas centurias más, unos siglos más, para descubrir la escritura. Cuando llegamos a la edad de hierro, que no se dio en toda parte, ¿cierto? Ya sabemos que en Egipto no se dio bien la edad de hierro, fue muy poco. Entonces, aquí, cuando descubrimos el hierro, ya todos esos pueblos, todos ya tenían la escritura. Entonces, algunos países descubrieron el cobre y la fundición del cobre, toda la metalurgia del cobre, y prontico descubrieron la escritura. Cuando estos que descubrieron primero el cobre pasaron al bronce, ya tenían la escritura. Pero hay otras zonas culturales, otras regiones geográficas que tenían el cobre y no tenían escritura. Y vinieron a organizar la escritura en la edad del bronce. Cuando llegamos a la edad del hierro, ahí sí ya todos esos pueblos antiguos, por supuesto, ya tenían la escritura. ¿Por qué es importante la escritura? Porque ahí es donde el hombre empieza a dejar testimonio de lo que hace. Bueno, de lo que hace y de lo que no hace, porque en esa época se hablaba carreta barata. Yo les voy a contar una historia que de pronto no tiene mucho que ver, pero sí, porque es que uno cree que aparece toda la escritura, entonces aparece todo referenciado a lo más de lindo. No, aparece un montón. En Egipto, es que en Egipto hay una cosa que se llaman obeliscos, ¿cierto? Unas columnas inmensas de cemento, bueno, no, de cemento no, porque eso era labrado. Es una piedra caliza, la tallan y queda una cosa enorme de hasta 15 metros, y por aquí describen cosas. Entonces había un faraón, yo ya no me acuerdo cuál, que había matado como 6000 en una sola noche. Por favor, eso no es historia, eso es una barrabasada, es una exageración, eso es caricatura. Entonces la escritura no es tan bueno cuando nos inventamos la escritura, porque ahí nos dimos cuenta de que todo se puede poner escrito y queda la historia. No, queda la historia muy pendeja.
Pero eso es muy tonta. ¿Cómo le ocurre que un man mata a 6.000 él solo? Porque si yo tengo un ejército, puedo matar 200.000 en una hora, ¿cierto? En media hora, hoy. No, él solo era tan guapo y por eso lo nombraron el faraón, porque en una sola noche mató 6.000. Por favor, eso ya no es historia, hombre. Listo, entonces la escritura es importante porque sí hay testimonio, pero hay que tener en cuenta que había unas exageraciones, porque ese es el ser humano. Cuando el ser humano empieza como a avanzar un poquito en tener ideas, cultura, también se vuelve caricaturesco. A nosotros los antioqueños nos pasó eso. Cuando empezamos a salir, que nosotros vivíamos aquí los antioqueños, vivíamos encerrados en estas montañas. Por allá como a principios del siglo XX nos dio por salir de entre estas montañas y descubrir el mundo y conseguir dinerito, ¿cierto? Un poquito exageradito y mal obtenidito también, porque los antioqueños dicen que son muy avispados, que no sé qué, en esa época. Entonces eran también dineros con ciertas situaciones deplorables. Y cuando empezamos a tener dinero y a hablar de los antioqueños, también nos volvimos exagerados, ¿o no? Muy exagerados. Eso es lo que le pasa a los pueblos cuando empiezan a conseguir platica y culturita, ¿cierto? Se van volviendo como exageraditos. Bien. Pero es importante porque inclusive aparecen datos de cómo se debe hacer un arma, ¿cierto? Muy esbozado, por supuesto. Pero si aparece, vea, entonces coge la mina o la mena, como dicen algunos, de cobre, ¿cierto? Lo pule, lo que yo les he contado, aparece escrito. Yo se los conté porque otro lo leyó y yo le leí al que uno lo hizo, lo escribió, otro lo leyó y yo se lo escuché al que lo leyó. Entonces yo se lo estoy diciendo a ustedes por cuarta vez. No es que yo sea muy inteligente, sino que yo leí primero. Tan desafortunados ustedes. ¿Por qué no tienen 64 años como yo? Y hubieran leído, si tuvieran 80, hubieran leído antes que yo. Bien, es muy importante la escritura porque ahí empezamos a que los avances culturales sean más rápidos. Ya está muy chistoso porque cuando se exagera, ¿cierto? Pero sean más rápidos y que lleguen a más personas. Ya hay más divulgación del conocimiento. Entonces, estimados televidentes, yo creo que en este momento terminamos nuestra emisión de hoy. Muy amables, les dejo todavía les pongo de presente a ustedes que todavía nos falta mucho para terminar la edad de los metales, pero hasta ahí es suficiente por hoy. Muy amables, nos veremos en la próxima semana. Hasta luego.